¿Y qué hacer cuando un contribuyente persona física ha optado por tributar en el régimen simplificado de confianza y se encuentra en las causales de expulsión para que abandone dicho régimen? Una pregunta que hasta 2024 la respuesta era una y era contraria a lo que ha dispuesto la ley del impuesto sobre la renta. No obstante, en esta versión de la resolución miscelánea fiscal 2025 encontramos ya una respuesta acorde a lo dispuesto por dicha ley. Para ello vamos a hacer un breve recordatorio, un contexto para llegar a esta versión 2025. Antes que todo, tendremos que considerar que las personas físicas del régimen simplificado de confianza tienen un régimen opcional y está dedicado para tres tipos de actividades: las actividades empresariales, profesionales o el arrendamiento de inmuebles, y que en el ejercicio pues los ingresos anuales cobrados sin incluir el IVA no deben exceder de 3.500.000 pesos. Además, establecen ciertas obligaciones previstas en el artículo 113G de dicha ley, como es tener habilitado el buzón tributario, contar con la e-firma activa. Pero además hay obligaciones particulares y consisten en la presentación de las declaraciones mensuales y de la declaración anual. Aquí quiero hacer un breve paréntesis porque hay que revisar la regla miscelánea 3.13.7 que ha establecido lo que conocimos en 2024, que a partir de este año 2024 y en consecuencia 2025, las personas físicas del régimen simplificado de confianza quedan relevadas de presentar la declaración anual. Sin embargo, hay que revisar lo siguiente, que las declaraciones mensuales se convierten, al ya no haber declaración anual, se convierten en pagos definitivos. Significa que no se van a acumular a los demás ingresos, en este caso como salarios e intereses. Si en enero pagué 1,000 pesos, 1,000 pesos ahí van a quedar sin mayor trascendencia. Entonces, respecto a las declaraciones mensuales, estas serán definitivas, salvo el caso, por ejemplo, de la copropiedad, que ellos, pues, las declaraciones pueden ser definitivas o pueden ser mensuales porque tienen la opción de presentar dicha declaración del ejercicio. Cierro paréntesis. Entonces, son las tres principales obligaciones o supuestos de permanencia en el régimen de confianza: ingresos, obligaciones y las declaraciones que se estén presentando. Pero el artículo 113E, párrafo tercero, dispone que es causal de expulsión, causal de abandono, si los ingresos, pensemos, en el mes de septiembre exceden 3.500.000 pesos, abandono. Si el SAT detecta que no he cumplido con obligaciones, como es el caso de, pensemos, no contar con el buzón tributario, no contar con la e-firma, no expedir comprobantes, entre otras obligaciones, también es causal de expulsión. O si el SAT detecta que pues tengo irregularidades o no he presentado declaraciones, estoy omiso en declaraciones mensuales o en su caso la declaración anual, dependiendo del ejercicio que se esté revisando, pues también es expulsión. El mismo artículo 113E, párrafo tercero, ley de ISR, precisa que el abandono no va a ser en el mes de septiembre, sino en el mes siguiente, octubre, de un año determinado. Y entonces muchos comprendimos que de enero a septiembre mis declaraciones quedarían como régimen simplificado de confianza y de octubre a diciembre las declaraciones serían vía actividad empresarial y profesional o arrendamiento de inmuebles. Sin embargo, hasta el año 2024, la resolución miscelánea fiscal establecía lo siguiente. Primero, que es cierto, en septiembre, pensemos, excedí el tope de ingresos 3.500.000 pesos. Técnicamente, en el mes siguiente, octubre, tendría que presentar declaraciones, pero desde el inicio del ejercicio, pensemos, enero, ya no como régimen de confianza, sino como actividad empresarial y profesional, en su caso, arrendamiento de inmuebles. Y
También se daba la posibilidad de poder restar el impuesto pagado en el régimen simplificado de confianza. En pocas palabras, si en el mes de septiembre excedí 3.500.000 pesos, pues en octubre a presentar declaraciones de enero a septiembre, ingresos menos deducciones, base de impuesto, tarifa, impuesto, según tarifa, y le restaba el impuesto del régimen de confianza y era la cantidad a pagar con recargos y actualizaciones. Sin embargo, cuando vemos y observamos esta versión 2025 de la resolución miscelánea fiscal, se establecen puntos interesantes. Primero, se conserva y ahora se coordina y se alinea, valga, el texto legal, artículo 113E de la ley del ISR, su párrafo tercero, con la regla miscelánea 3.13.5, para que entonces, y ahora lo voy a contextualizar a 2025, pensemos que en el mes de septiembre llegas a exceder 3.500.000 pesos. Recuerda, ingresos amparados con los CFDI sin incluir el IVA y que se encuentren cobrados. Las operaciones a crédito no se consideran para cuantificar este límite de ingresos de 3.500.000 pesos. Entonces, la regla 3.13.5 ha establecido lo siguiente: en el mes siguiente abandonas el régimen de confianza. Y entonces surgen las preguntas. Oye, ¿tendré el mismo destino en 2024? No. Aquí al contribuyente persona física se le están dando dos alternativas, dos opciones muy interesantes. En la fracción primera se establece lo siguiente. A ver, de enero a septiembre has presentado declaraciones mensuales definitivas, valga, como régimen simplificado de confianza. Y técnicamente en octubre ya no tributarás en dicho régimen simplificado de confianza. Entonces hagamos lo siguiente. De enero a septiembre queda en reciclo. Y aquí viene la primera alternativa. De octubre a diciembre vas a presentar los pagos provisionales como actividad empresarial y profesional. Ingresos, menos deducciones, menos PTU, menos pérdida. Quiero reiterar, no de enero a diciembre, no, sino de octubre a diciembre. Y eso va a implicar entonces presentar la declaración anual, pero solamente de los ingresos comprendidos del 1 de octubre al 31 de diciembre. Esto, por favor, quiero que lo analices porque para muchos, y creo que en lo general, es la opción más viable, que, como diría la canción, lo pasado, pasado, ya no me importa. Lo que quedó como régimen de confianza, que ahí quede. Total, son pagos definitivos, no tienen impacto en una declaración anual. Pero entonces la fracción segunda nos da la segunda opción y esta se alinea, valga, con lo que vivimos en 2024 o hasta 2024. ¿En qué sentido? Bien, si en septiembre excediste 3.500.000 pesos, en octubre tendrías que regresar desde el inicio del ejercicio, o sea, desde enero 2025, a presentar tus declaraciones como actividad empresarial y profesional o como arrendamiento de inmuebles para que entonces, ahora sí, ingresos, deducciones, PTU, pérdida desde enero, impuesto según tarifa, le resto el impuesto del régimen simplificado de confianza. Evidentemente, esto va a generar la parte actualizada y los recargos de las contribuciones, en este caso de los pagos provisionales, porque aquí ya al ser empresarial o arrendamiento son pagos provisionales, no son pagos definitivos. Entonces tendrías 12 pagos provisionales y la declaración anual. Aquí hay que hay que tener cierta previsión respecto al comportamiento de los ingresos. ¿Por qué? Mira, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nos vamos con la primera opción? Que estamos de enero a septiembre con los pagos mensuales definitivos del régimen de confianza y de octubre a diciembre, pues en efecto estoy con los pagos provisionales, pero pensemos que mi ingreso es 100% régimen de confianza en el mes de mayo y requiero una deducción personal, honorarios médicos, funerales, donativos, etcétera. Recordemos que
estos no se permiten o no se incluyen en la mecánica de cálculo del ISR del régimen de confianza, puesto que no tendríamos una declaración anual. Perdería esa deducción personal. ¿Por qué? Me vas a decir, oye Mario, ¿y la puedo aplicar de octubre a diciembre, ya que estoy en empresarial? En mi opinión muy particular, no, porque la deducción personal fue previa a la obligación del pago provisional y declaración anual donde sí se ha permitido. Entonces, evalúa, porque posiblemente vas a decir, Mario, es que fíjate que quiero contratar un seguro de gastos médicos mayores. Y sabes qué, mis ingresos en 2022, 23, 24 llegaron a exceder 3 millones de pesos, pero no 3 millones 500 mil pesos. Y tu pronóstico, ¿qué estimas para 2025? Que sí se va a exceder. Entonces, ya mejor empieza desde enero abandonando el régimen de confianza y empezando como actividad empresarial para que los conceptos de las deducciones personales o pagos de colegiaturas, pues estos sean acordes al régimen y tengas la disminución del impuesto anual y la posibilidad de obtener un saldo a favor del impuesto sobre la renta. Es importante que revisemos primero artículo 113E, párrafo tercero, ley de ISR y la regla miscelánea 3.13.5 de la resolución miscelánea fiscal 2025. Nos dan dos alternativas. Si me preguntas y me permites darte un consejo así frío como viene, yo me iría por la fracción primera, salvo el tema, como te acabo de decir, de esas deducciones personales y los pagos de colegiaturas, porque ese es un beneficio implícito para una persona física empresarial, profesional o arrendamiento de inmuebles, no para el régimen simplificado de confianza. No está de más decir que tienes que hacer la revisión y, por supuesto, el checklist de las obligaciones del artículo 113G, ley de ISR. Estar al corriente con el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, porque cuando llegues a abandonar el régimen de confianza, no esperes que el SAT primeramente te hará la actualización, no, sino que las reglas misceláneas prevén que tendrías que hacer la actualización de obligaciones por tu cuenta. Por ello, cuando hay algunas personas que cuestionan, oye, ¿tendrás algún papel o una cédula en Excel para llevar la contabilidad de una persona física del régimen de confianza? Y les pregunto, ¿qué estás pidiendo? Sí, una hoja de cálculo para llevar los ingresos y los gastos. No. Aquí lo importante es llevar una contabilidad para fines económicos o financieros y ahí establecer los controles de seguimiento de los ingresos. Porque no vaya a ser, pensemos que en el mes de agosto excedes 3.500.000 pesos y resulta que cierras diciembre, según tú te olvidas de la declaración anual porque estás con los pagos definitivos del reciclo cuando no te corresponde y luego el SAT te podría ya sea requerir o enviar una invitación o una entrevista de vigilancia profunda o actos de autoridad como una revisión electrónica. Entonces, tratemos por favor de darle un seguimiento puntual a las causales de expulsión del régimen de confianza que, como te acabo de señalar, se encuentran en este artículo 113E, párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta.